Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esta preparación de Cuaresma y más específicamente a la fiesta de San José. Este año se dedicará al santo patrón de la Iglesia y lo vamos a hacer reflexionando con el nombre del título, ¿verdad? Si nos gustaría ser santos. Entonces, llevados por el cariño que le tenemos profundo a San José, vamos a ver distintas facetas. En este caso, en la primera parte, a la que está confiada a mi persona, trataremos un poquito cómo ser santo en estos tiempos, cómo lo hizo San José y cómo deberíamos nosotros afrontarlo. Y la próxima semana nuestro querido Padre Alfonso lo hará un poquito desde el punto de vista de la espiritualidad. Se dice, el Santo Padre, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, el día de la Inmaculada del año 2020, él sacó pues un documento donde indicaba que el año 2021 estaría dedicado a San José, a la conmemoración de 150 años del patronazgo de San José para la Iglesia. Todo esto comenzó bajo el pontificado de Pío IX, en el siglo XIX, por allá por el año 1870, y lo que motivaba a encomendarse al santo cuidado de San José, que era el Padre de nuestro Señor en esta tierra, fueron las graves calamidades y los enemigos. Y él decía, pues, en una manera muy, muy sencilla, que al igual que José en el Antiguo Testamento fue alguien potentísimo para el cuidado de los suyos en Egipto, de la misma manera el Señor quiso elegir a San José como custodio de sus tesoros más preciados. Y en ese sentido, pues lo enumera, sus tesoros para Dios Padre, su Hijo Jesucristo, su querida Madre, la Virgen María, y por ende ya los otros papas con el paso del tiempo irían extendiendo esa idea también al cuerpo místico o también al pueblo de Dios. Por eso decía que si con la fidelidad de José en el Antiguo Testamento, también ese mismo cuidado paternal de San José, el pater putativo de nuestro Señor, nosotros también tendríamos la posibilidad no tan solo de alimentarnos y permanecer, sino que también comer un pan celestial y también ganarnos el cielo. Siempre recuerdo, es una fecha muy importante, el Día de la Inmaculada del año 1870, en la fiesta de la Virgen María, se suscita y se comienza digamos, lo que la paternidad siempre ha existido, pero de una manera más patente. Por eso, lo que siempre hay que recordarlo, ¿verdad? San José está íntimamente unida a los planes de Dios. Y como lo que el Señor quería para San José era el matrimonio con la Virgen María, siempre recuerden lo que el matrimonio es una unidad indivisible y una unidad que comparte absolutamente todo. Por eso no hay poder alguno que pueda dividir lo que el matrimonio unió. Y en ese sentido, pues, muchas de las gracias también de San José se le debe a su gran misión de ser un buen esposo y también un buen y el más excelente de los ejemplos de papá. Por ende,
cuando nosotros nos fijamos en cómo se puede ser santo en estos tiempos, quizás uno de los elementos más a poner en cuenta es el sentido propiamente de padre, ¿no? A veces lo hemos reflexionado en el sentido de que si el Señor Dios en la Santísima Trinidad es un buen hijo, un hijo fiel, un hijo leal a un padre que es al que más adora, y es el sentido de la restauración, de la redención, de volver a decirle a Dios Padre y que Él nos diga un buen hijo, ¿verdad? Como lo vimos este domingo en la Transfiguración, es esencial restaurar la imagen de papá, porque de ese sentido que nosotros tengamos, también nosotros nos podremos figurar y también con mayor facilidad entender en qué consiste Dios, en qué consiste Dios Padre. A muchos teólogos siempre le llamó la atención que la reflexión de San José llegara un poquito más tardía. Se ha reflexionado mucho hasta la Edad Media la Santísima Trinidad, la Cristología, la Mariología. En la actualidad pues hay temas todavía muchos por profundizar. Y San José se entendió con mayor extensión en el siglo de oro español, en el siglo XVI, de la mano de Santa Teresa de Ávila, pero hasta ese entonces no había sido muy extendido. De hecho, como en algunos dogmas, como la Inmaculada Concepción, antes de que fuera entendido, admitido y proclamado, fue el pueblo fiel, y en este sentido los monasterios refundados por Santa Teresa, los que le tenían un cariño muy, muy profundo a la figura de San José. Por eso se decía, ¿no?, con mucha gracia, que en los conventos de Santa Teresa ya se admitía pues el cariño que la Iglesia le profesaría un poquito más tarde, incluso mucho antes que las universidades de Salamanca. De hecho, en la lógica humana muchas veces la gente simplemente tiene que admitir y ver que si el San José siempre se recrea en las imágenes, en las grandes vidrieras, en los cristales de las iglesias al lado de Jesús, es porque no es simplemente un padre normal y corriente, sino que es el padre más ejemplar. Y como en los días de hoy necesitamos gente ejemplar a la cual admirar y también pues imitar, San José es uno de los pilares fundamentales para poder restaurar la imagen de la paternidad. Por eso hay dos fundamentos, y eso nunca lo olvidemos. Los dos fundamentos que vamos a hablar es precisamente eso: Padre de Jesús y también esposo excepcional de la Virgen María, Madre de Dios. Cuando leemos cualquier libro o una biografía de San José, hay muchas facetas, se pueden ver, pero quizás estas son las fundamentales. Al igual que la Virgen María, todo se despliega en torno a la maternidad de la Virgen María. También San José son esas dos cualidades: ser Padre del Señor y también esposo de la Virgen María. De San José se han dicho muchos nombres, ¿no? El primero ya no suenan porque son un poquito más antiguos, pero se ha dicho que es el Padre nutricio, el Padre adoptivo, el Padre virginal, el Padre legal, e incluso de ahí viene también José, Pepe, ¿verdad? Pater putativus. Pero quizás todos se quedan un poquito desencajados, les falta un poquito más de detalle para que quepan y cuadren perfectamente con la cualidad del santo. También es que somos humanos y cuando un santo es tan tremendo a veces cuesta describirlo. Pero quizás el que más ha acertado es San Francisco de Sales. Y él tiene una pequeña historia. Él decía que imaginemos nosotros una paloma que lleva un dátil y que vuela sobre un jardín y lo deja caer y brota una pequeña palmera. Entonces, claro, cuando ya brota la palmera uno empieza a preguntarse, bueno, ¿de quién es la palmera? El dueño es el jardín y se podría identificar como Dios Padre. No la plantó y la paloma fue, pero la paloma fue el Espíritu Santo. Y el dátil es el misterio de la Encarnación, y el jardín es el seno inmaculado de la Virgen María. Y así Él es el dueño, pero también San José es el dueño porque el Dios Padre lo ha permitido que fuera así. Siempre recordémoslo, que el sentido de autoridad, de orden, el de servicio e incluso el de posesión, el de propiedad, en el sentido religioso cristiano auténtico,
La propiedad no es en ningún sentido egoísta, no es por el contrario. Si Dios me lo ha dado, San José nunca entendería que fuera suyo, sino que es un administrador, pero vaya qué administración. O sea, por lo general nosotros tratamos con mayor delicadeza y cariño lo que nos pertenece o lo que nos ha costado. Cuando algo no es nuestro o algo te ha venido casi regalado, el ser humano es muy difícil que sepa apreciarlo y cuidarlo. Nos falta celo, nos falta delicadeza. En cambio, San José siempre sería y se daría cuenta de que, por una parte, la paternidad suya era auténtica, no era simplemente eso, postiza, o a veces como muchas de las paternidades adoptivas, porque la paternidad adoptiva puede ser muy profunda, pero si está desde la mano de Dios, esa paternidad realmente es auténticamente cariño y amor, y además unidos por la caridad, que es lo que les une a San José, y el vínculo con el niño Jesús tiene que haber sido realmente potentísima. Por eso el derecho de propiedad de San José es suyo, es su hijo, y la Virgen María también lo dice, ¿no? Hijo, tu padre y yo te hemos estado buscando todo este tiempo cuando el niño se pierde. Es decir, la Virgen María reconoce auténticamente que el Señor es suyo. Por eso solamente el papá podía ponerle el nombre a los hijos. Y también, pues, el dueño de Jesús es San José. ¿Por qué hay que hacerle tanto énfasis en estos tiempos? Precisamente por eso el deseo y las ganas de saber, ser consciente en qué consiste la paternidad para Dios. Y el entender el deseo auténtico de que nosotros somos reflejo de lo que Dios es también, eso es muy importante. Y eso va de la mano, entronca pues con todo el sentido de la generosidad también hoy en día, de la pureza, de la responsabilidad. Es decir, no tan simplemente voy a ser un ser humano que estudie o que trabaje, sino que también tengo que prepararme para poder darle todas las cualidades habidas y por haber a los que van a ser mi hijo, que ellos realmente entiendan en qué consiste la bondad, la generosidad, y también que un hijo llegue a entender que si un padre existe es precisamente para él, que eso es una de las cosas que hoy en día más se necesitan, que alguien te quiera, que alguien te cuide, y lo haga no simplemente con una responsabilidad humana, bueno, ya he llegado a los 18, ya no te quiero, no, sino que te quisiera antes incluso de haber nacido, y que además quiera un bien para ti. No es el momento un poquito de ahondar en eso, pero ¿cómo sería San José? Es verdad que muchos en la actualidad, me acuerdo de un sacerdote que dice, bueno, tiene que haber sido la paternidad más fácil del mundo porque resulta que es el Señor y tiene que obedecerte, nunca te va a hacer rabiar, no habría ninguna travesura negativa, ¿verdad? Es verdad. Pero al igual que hemos visto en las tentaciones de hace 2 domingos, siempre recordemos lo que la paternidad de San José lejos la más difícil y delicada, porque sería a su cargo la responsabilidad de enseñarle virtudes humanas, de enseñarle a caminar, a comer, a desenvolverse. Imagínense todo lo maravilloso y poético y soñador que es el Señor. El Señor es una persona muy delicada, con mucho carácter, pero muy delicada. Y toda esa delicadeza y cariño tiene que haber sido el fruto de una conjunción perfecta entre feminidad y también masculinidad. Con lo cual el Señor, si bien es Dios, obviamente, también esa parte tuvo que ir desarrollándola. Lo dice el Evangelio, fue creciendo en gracia, en edad y en estatura. Por eso no es adoptivo, insistamos, no es adoptivo, es una cosa auténtica. ¿Sí? Quizás me estoy yendo un poquito del tema, pero también nos enseña a los sacerdotes a cuál es el verdadero sentido de nuestra paternidad con respecto a nuestros feligreses. No es simplemente un usuario más, no es simplemente un número, sino que también es tu hijo. Y también de la misma manera como el pueblo cristiano va reconociendo la paternidad en los sacerdotes, que también están casados con la Iglesia, también son célibes, y en Dios, como en San Pablo dice, también existe esa paternidad tan bonita. Con lo cual, qué cosa más bella que el mismo Señor desde pequeño fuera diciendo papá a San José, y también fuera entendiendo con mayor profusión en qué consistía restaurar la paternidad. Eso es una de las cosas quizás
más bonita. Simplemente pensémoslo, cómo San José le enseñaría a responsabilizarse de los demás, ¿verdad? A todas las cosas que a veces supone la masculinidad, a tener carácter, a enfrentar el mal, a saber esperar, a dominar la ira. Es verdad que es Dios, insisto, pero sobre todo extender ese sentido que Él también extenderá en sus discípulos, el espíritu de caridad, de cariño, de ayudar, de corregir, en definitiva, un verdadero padre en esta tierra. El segundo elemento es también el esposo excepcional de la Virgen María. A veces cuando en las bendiciones del Santísimo decimos decimos San José, castísimo esposo de la Virgen María, cuando decimos ísimo es porque es el más, y es el que ha desarrollado con mayor profundidad una de las virtudes. Cuando decimos Santísima Virgen María es que no hay ninguna persona que pueda llegar a ese rango o a ese nivel. Entonces, el ejemplo de San José para un esposo hoy en día también significa mucho, porque fíjense que las sociedades también son el reflejo de este tipo de compromiso, es decir, tanto como padre, ¿verdad?, en la dirección, en la jerarquía, también dirigiendo a los que están debajo como tus verdaderos hijos, y también de cara a saber tratar con cuidado y con cariño a la otra persona que va a compartir con toda tu vida, todos tus tiempos. Hoy en día se necesita más que nunca el entendimiento de que San José es un elemento, es una persona quizás esencial como referencia para poder seguirlo. Y a veces no se toma mucho en cuenta precisamente San José porque se ve muy idealizado, a veces se caricaturiza, se ve como algo imposible de llegar, pero lo poquito que sabemos, y sobre todo siempre recordemos lo que el Señor es el reflejo también de San José. Y como el Señor nos demuestra muchísimo cariño hacia nosotros, que en realidad somos su esposa, el pueblo de Dios, el cuerpo místico, su propia iglesia, San José también nos demuestra cómo tenemos que amar profundamente a las personas que están a nuestro lado, que son las esposas. Y viceversa, también San José sirve como un estímulo, también como ilusión para muchas jovencitas, en especial cuál es el modelo a seguir, cuál es la persona que yo quisiera. O también, en consecuencia, también ayudar a aquella persona, a aquel novio enamorado que yo tengo, en el que él sea como San José. No porque hoy en día quizás no esté tan extendida la virtud, significa que esos ilusiones, sueños e ideales se dejen de compartir. Por eso, en el orden natural y en la gracia y en la gloria, San José no hay nadie que esté más en lo alto que en la jerarquía de los santos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, esto lo explican los teólogos, es decir, si el mismo Señor es parte esencial de la Trinidad, ¿verdad? La Virgen María es la que viene después y por ende la Virgen María también comparte en parte también esa santidad. No es la misma porque la Virgen María es la criatura más excelsa del universo, es la Madre de Dios, así lo celebramos todos los 1 de enero, sino que también San José, por eso mismo de compartir el matrimonio, él también comparte ese honor, ese privilegio de ser de los santos más unidos a Dios. Por eso siempre recordémoslo, y esto, ¿por qué vale tanto la pena encomendarse e ilusionarse con todas las virtudes que tiene San José? Para que interceda, para que me mueva a la santidad, puesto que Él es el que está más unido a Dios después de la Virgen María. Y no tan solo porque esté unido, sino porque lo estuvo cuando el Señor se encarnó hace 2000 años. Entonces el mismo San José está por encima de cualquier santo, por encima de cualquier ángel y también por encima de todos los bienaventurados que consigan alcanzar el cielo. Es el santo más grande. A veces se especifica un poquito que el mismo Señor haya dicho que San Juan Bautista es el hombre más grande nacido de mujer, pero también se especifica que es uno de los profetas, también el profeta. En cambio, como San José en ese sentido no fue profeta,
se puede decir que sí se entiende y también pues son completamente compatibles. Es decir, ¿cómo demuestra realmente San José que es un buen esposo? Porque también supo prepararse para ello. Es decir, no es gratuito que el Evangelio diga que era un justo, sino que era una persona honrada, honesta, modesta y era agradable a Dios, con lo cual todo lo hizo bien e incluso cuando llegó a pensar humanamente, ¿verdad? De dejar en silencio a la Virgen María cuando estaba embarazada, fíjense cómo un buen esposo también le pide asistencia a Dios y también sabe escucharle. Un buen esposo para poder proporcionar un amor constante, fiel y puro, necesita de Dios. No todos tendrán como San José, ¿verdad?, la gracia de recibir en sueños el deseo tácito de Dios que se haga en su Hijo, obviamente. Pero también un hombre que quiera ser un buen esposo para los tiempos de hoy tiene que ser un hombre de profunda oración. ¿Por qué? Porque todo va precisamente a que él se aleje de sus deberes, a que se arrepienta, a que se avergüence, o también a que no sepa adoptar las determinadas responsabilidades que eso conlleva. Más o menos para que nos hagamos una idea de los tiempos de hoy, San José sirve, valga la palabra sirve, que es un poquito así, quizás inadecuada, nos inspira más bien la figura de San José a todas las personas que viven la juventud en realmente en purificar mi intención, que qué es lo que quiero para el día de mañana, en realmente en darme cuenta, en quitarme mis egoísmos, mi soberbia y saber darme cuenta de que antes que temprano tengo que darme cuenta de que con la ayuda de Dios se pueden hacer grandes cosas, realmente gestas heroicas, pero que realmente como vivimos en un mundo, uno puede echarle la culpa, es que el mundo moderno va muy rápido, eso es independiente. Fíjense la cantidad de razones o justificaciones que podría haber tenido San José en vivir una vida diferente, en no haber escuchado a Dios. Y fíjense la docilidad que tenía San José, es decir, asumir un hijo y asumirlo no como cualquier hijo, sino que es el Hijo de Dios, es un peso muy pesado. Y además querer estar a la altura de la Virgen María, otro gesto más que es importantísimo. ¿Cómo voy a estar yo, simple humano, a la altura de la Virgen Inmaculada que tiene todos los dones de Dios? Tiene que haber sido una cosa muy, muy difícil y delicada. Cuando tenemos algo sensible que queremos que no se rompa, como decíamos este domingo, con el amor hacia el cielo en la transfiguración, queremos que no se acabe. Y también uno tiene que pedirle la ayuda al Señor para ser fiel e ir por el camino adecuado, aun cuando tus ojos y sentidos te digan lo contrario. Que eso es otro gesto más que a los tiempos modernos San José nos inspira. Cómo este santo supera el obstáculo y supera quizás sus sentimientos, también él supera todos los obstáculos humanos. Es decir, él no se pone nunca en duda. Realmente, como veremos al final, es un siervo bueno y fiel. ¿Por qué? Porque supo ser fiel en lo poco y el Señor obviamente le concedió todo lo mucho. Por eso la encíclica del Santo Padre del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? De la custodia que tuvo él de sus tres tesoros, es realmente maravillosa y es preciosa. Por eso fíjense que el Santo Padre ya hace bastantes décadas, él ponía énfasis, por ejemplo, también en otras alusiones a otros documentos antiguos, pero decía, la liturgia, al recordar que han sido confiados a la fiel custodia de San José los primeros misterios de la salvación de los hombres, precisa que Dios le ha puesto al cuidado de su familia como siervo fiel y prudente para que custodiara como padre su Hijo unigénito. Es decir, fíjense que en estos tiempos de tanto relativismo, en el que el ser humano tiende a hacer las cosas también con mucho interés, a mi estilo, fíjense que San José entiende que él no puede llevar una paternidad como a él le venga en gana, sino que como Dios Padre lo haría. Eso es precioso y en alusión, ¿verdad?, entronca perfectamente con el Evangelio de la Transfiguración del día domingo pasado, es decir, escuchar a mi Hijo. Él les va a contar la manera, el modo
y el estilo en el cual yo quiero ser entendido y cómo ustedes tienen que vivir su vida. Y esa es la verdadera felicidad también de un padre en distintas circunstancias, porque todos los padres de hoy en día y esposos van a tener que vivir vidas diferentes, no todas son iguales. El Señor pues a cada uno le dio su talento, sus distintas aventuras, dificultades, metas, objetivos. A muchos les dará la bendición de tener muchos hijos, a otros les dará también la difícil cruz, pero también bella de no tenerlos, o también de ver tempranamente a sus hijos partir, ¿verdad? O a veces, pues, por situaciones que uno no sabe controlar, tener que vivir cosas que uno nunca pensó vivir. Pero ahí viene realmente la valentía de muy poquitas situaciones de San José en las cuales él se desenvolvió como un perfecto héroe, como una persona realmente que supo hacer lo que Dios le pedía. Y ahí dice el Santo Padre Juan Pablo II, ¿cuáles son los motivos de confianza? Hoy necesitamos confiar. Hoy en día la confianza está bajo mínimos. ¿En quién uno confía? Y uno tiene que confiar en alguien que me haya demostrado, ¿verdad? Con sus más y con sus menos, somos humanos, es verdad. Pero no por eso vamos nosotros a milanarnos, ¿no? Cuando uno realmente, si el San José puso confianza en Dios, eso me está dando un claro mensaje de que yo también puedo confiar en Él. Y eso es realmente precioso. El Santo Padre decía, Él fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es por tanto conveniente y sumamente digno que San José el Bienaventurado, que tuteló santamente a Nazaret, proteja ahora y defienda a su iglesia. Esto es también más maravilloso. El hecho de nosotros de realzar, de reafirmar, de enaltecer el sentido de la paternidad a los ojos de San José, nos ayuda también a mejorar la iglesia. Si eso es quizás una de las cosas más bonitas, en la medida que tú haces que jóvenes se inspiren con San José y también niñitas, jovencitas y mujeres se inspiren en la Virgen María, estará restaurando la iglesia. Si eso es lo que el Señor nos dice en la boda de Caná. El hecho de hacer el milagro del Señor de dos personas humildes que le dicen te necesitamos porque no tenemos vino, eso ¿qué es lo que hace? Estimula a los apóstoles a tener fe. El Señor hace milagros y el milagro es restaurar la imagen también de esposo, de madre y también de nosotros, también de hijos. Por eso algunos santos, estas son especulaciones, ¿verdad? Pero al igual que dicen que algunos santos fueron, digamos, los santificados en el vientre, ¿verdad? Se dice también San Juan, que, ¿verdad?, pateó la barriguita de la mamá dentro al saber también que se había acercado a la Virgen María con su niño en el vientre. También se piensa que San José puede haber sido también santificado en el vientre de su madre. No consta, son especulaciones. San Jerónimo pensaba eso, son opiniones, no están ratificadas por el magisterio, pero también son bonitas de poder llegar a entender, ya que la misión de San José sería tan grande y tendría que luchar en contra de un mal tan grande como la falta de fe, el matar, el no permitirle a Dios vivir en este mundo. Tiene que haberle dado también quizás muchísimas dones y gracias. Por eso hay que recordarlo también que San José, insisto, es el santo más grande que los santos, que los mártires, que los ángeles, y también gracias a él lo maravilloso de todo es que tenemos el reflejo de un verdadero Dios, un verdadero hombre que es el Señor a los 30 años, también del fruto de la sencillez y el amor de San José. ¿Cuáles son las razones de santidad? Estas son ya razones de conveniencia, pero son muy poderosas. ¿Por qué podemos entender que San José es un maravilloso ejemplo para estos tiempos? Precisamente porque Dios nos da la gracia para aquella misión que nos encarga. Siempre recordémoslo, Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. Simplemente que a veces la gente, pues verdad, sus cruces pesan, parece que la cruz es demasiado pesada y parece que viéramos que Dios no nos ayuda. Por lo general también es una invitación a la conversión, porque muchas veces, pues lejos de la iglesia, a veces de los sacramentos o de la sugerencia, por ejemplo, dominical, a veces las cruces Diosito no puede llevarla porque le estamos dando un mensaje contradictorio. Si tú no vienes donde mí, es difícil que yo pueda ayudarte. Entonces, lo que San José nos damos cuenta
es que al estar dispuesto, disponible en escuchar a Dios, en entenderle, en no estar muñequeando o estar medio llegando a un acuerdo con el Señor, sino que estuvo a entera disponibilidad, el Señor también le dio, Dios Padre le dio la gracia para poder ser el mejor de los padres y también el mejor marido de la Virgen María. Es decir, una misión divina excepcional también requiere una santidad excepcional. Proteger a la Virgen María de su honra, eso es una de las cosas más, quizás más bonitas de pensar. La Virgen María podría haber quedado muy mal a los ojos de su época, podría haber quedado muy mal. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor le inspira a San José que corrija las cosas. Eso es lo maravilloso del mismo Señor, cómo va tratando a todas las mujeres que pasan a lo largo de su ministerio con todo el cariño del mundo. Las va protegiendo, no la apedreen, sino que vamos a corregirla. A una mujer con flujo, bueno, qué grande es tu fe, mujer, o a Marta o a María, o a la mujer cananea que era extranjera. Es decir, el Señor va tratando con mucho cuidado a todos los que se van encontrando con Él mismo, precisamente porque San José desde siempre quiso con un cariño muy puro y muy refinado también a su querida Madre, la Virgen María. Por eso, ¿con qué agradecimiento el Señor le daría ese amor a San José? Si San José le dio de comer, eso es quizás lo más maravilloso. Sin el Señor mismo, sin San José, el niño Dios no podría haber comido. Y eso no lo veamos como una debilidad de Dios, no, por el contrario. Dios ha querido depender de la Virgen María y ha querido depender también de San José. Eso es lo maravilloso. El Señor depende de los sacerdotes para venir a este mundo. No es un ataque de soberbia y orgullo. Y el Señor depende, porque cuando alguien depende también es que confías en que la otra persona también va a hacer la parte de su trato. Y como Dios, al ver tanta bondad en esos 30 años, le supo formar al Señor con todas las facultades para poder desarrollarlas en su ministerio, eso es realmente una maravilla. Se dice que todas las naciones tienen su santo protector, o todos nosotros, y lo curioso es que a veces uno piensa cómo tiene que haber sido la misión del ángel de la guarda de San José, al ver que su cuidado era quizás más importante que él. No sé cómo uno puede llegar a pensar eso, pero lo cierto es que tiene que haber tenido una especie de colaboración muy grande con su ángel, y eso es lo más maravilloso por parte de la Iglesia. Reconocer que el ángel custodio de la Iglesia es precisamente San José, como lo hizo también en esta tierra la Sagrada Familia con mayor facilidad y también con entusiasmo lo haría también por la Iglesia. Por eso Pío IX lo declaró patrono con júbilo. El documento es muy cortito, pero se demuestra el cariño y además se entiende en ese documento la confianza en que hay que el pueblo cristiano, al honrar al Padre de Jesús en esta tierra, también con esa misma facilidad también Él nos protegerá de los muchos males que nos podrían no tan solo alejar de Dios, sino también de no llevar a la salvación. Eso es lo esencial. El ser humano de hoy en día está para recibir la redención, la salvación de Dios y también ganarse el cielo. Y también por eso en el último concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII también lo puso como protector del concilio, para que fuera con buenas directrices, buenas interpretaciones, buenos planteamientos y también para que también ayudara en el día de mañana. Bueno, sin hacerme largo, son 3 cositas que me gustaría terminar, porque ya hemos visto los 2 grandes principios, ¿verdad? Papá y también esposo de San José, pero fíjense en los tiempos de hoy en día, que el Señor también tenía un profundo cariño. Cuando alguien tiene mucho cariño a alguien, se adapta fácilmente a él, tiene paciencia, y es lo que el Señor demuestra en las parábolas, en cómo Él les va recordando una a una, la va explicando. Y esa pedagogía también tan bonita, pues también muchos de los comentaristas y santos y biógrafos de San José también especulan de manera positiva cómo el Señor también aprendió de San José en una primera instancia. Para poder educar hay que también desprenderse, hay que renunciar
hay que entender la dignidad del trabajo, hay que tener una santificación del trabajo. Los tiempos de hoy en día donde uno necesita, donde hay falta de trabajo, donde muchas veces hay explotación o muchas veces donde una persona no puede desempeñarse, también tenemos que recordar lo que el gran pedagogo, el que le enseñó al Señor absolutamente todo, uno se imagina, ¿verdad?, como carpintero, como artesano, como ebanista, cómo el Señor iría también poquito a poco moldeando cosas. El Señor nos va moldeando a los apóstoles, nos va tratando. La vida espiritual es de progresos espirituales, pequeños combates que uno va mejorando. Y San José le enseñaría a su hijo precisamente eso, la constancia, el valor del tiempo, el nunca perder el tiempo, jamás aburrirse, y cómo poquito a poco el Señor pasa pues de ser enseñado, ¿verdad?, a enseñarle también. Esto tiene que haber sido una cosa maravillosa. Mientras que nosotros a veces cuando alguien nos supera o tiene mayor cualidades, lo vemos a veces con un poquito de suspicacia, ¿verdad?, con un poquito de envidia, uno se da cuenta de cómo el Señor también, cuando a los apóstoles les enviaba, ¿verdad?, y también les daba la oportunidad de que ellos tuvieran esa alegría de poder expulsar demonios, de poder hacer milagros, etcétera, también te das cuenta de cómo un verdadero padre le gusta que su hijo se desenvuelva y llegue más lejos que tú. Eso es una de los deseos y también de las alegrías del progreso, y que siempre hay que pedirlos también en nuestras queridas naciones, ¿no? Pedirle de todo corazón de que las antiguas generaciones nunca se entristezcan o se duerman en los laureles por hacer que sus hijos sean mejores, sí, no hay ningún problema, y viceversa. También como el mismo Señor, y San José nos lo demuestra, tiene que haber sido un aprendiz también del Señor, porque claro, el Señor es Dios y tiene que haber hecho las cosas normales de casa con mayor perfección. Tuvo que haber un momento en el que también la fuerza de San José disminuyera, como en todo papá, y los hijos también les superaran. En este caso el mismo Señor tiene que haberlo también superado. Por eso el Señor desarrolló también eso, dócil, atento, compasivo, misericordioso, primero las personas, después sus riquezas, y así todo lo que el Señor va ordenando en su vida, lo va ordenando, ¿verdad?, las prioridades, la coherencia de los judíos, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de cosas profundas, tiene que haberlo conocido de San José. Por eso, finalmente, cómo también nos enseña de modelo, ahora que hemos vivido también una pandemia, todos estos elementos de papá, de esposo, de aprendiz, hay un montón más, y en los libros también eso lo dejamos para la lectura, ¿verdad? Pero quizás lo más bello es cómo el Señor aprendió de San José a vivir. Eso es lo más profundo, ¿no? Una persona que te enseña cómo se vive es también como el día de mañana te enseña a partir de este mundo. Y también, y viceversa, aquella persona que te enseña a morir día a día, a ser abnegado, a ser entregado a los demás, es aquella persona que te hace vivir una vida esplendorosa. De ahí que el Señor dijera, imagínense, el grano de trigo que no cae y muere no puede dar fruto. Imagínense, siempre en la película La Pasión de Mel Gibson, él va entremezclando situaciones actuales con pequeños flashbacks de su vida cotidiana, con sus apóstoles, con su madre, cuando él era pequeño. Y eso es lo más maravilloso, de que detrás de cada palabra del Señor estaría también, tiene que haber habido un consejo, algún momento único que tuvo con su querido Padre. Cada vez que el Señor hablaba de los pajaritos, de los animales, tiene que haber sido un momento en que su querido Padre se lo enseñó. Es decir, San José le dedicó tiempo y fue su prioridad, que es una de las cosas que hoy en día quizás es el mensaje más potente, dedicarle tiempo a las cosas que valen la pena y tratarlas ahora que tenemos la posibilidad. No hay mayor alegría que poder vivir de nuevo estas Semanas Santas todos en comunidad, en la iglesia, con los sacramentos, cuando ya hemos experimentado la ausencia de ellos el año pasado, que también fue única, también fue especial, fue de una manera bastante diferente, y no digo que no haya tenido sus frutos, ¿verdad? Tiene que haber sido realmente maravillosas para muchos, pero lo bonito es que la muerte de San José estuvo a la altura de lo que él dio en esta vida.
Hay muertes muy trágicas, muy difíciles y delicadas, y nunca lo dudemos que Dios sabrá retribuir en el momento necesario todas las demostraciones que el ser humano tuvo en esta tierra, también para con sus hijos. Pero lo maravilloso es que esa muerte de San José tuvo que haber sido la más dulce, haber muerto entre la Virgen María y San José. Y además lo más maravilloso es pasar desapercibido, ¿sí? Que casi nadie te conociera o pensara simplemente eso ante tu pueblo es simplemente un carpintero. No, no era un carpintero, era muchísimo más que un carpintero. Talló y forjó el lado quizás humano y también supo escuchar a Dios a su lado, lo quiso, lo maravilló. Y hay algunos santos también, hay algunos santos que se atreven a decir, precisamente, ustedes creen que el Señor, por la misma lógica de la Virgen María, que el Señor habría permitido que el Padre que le dio todo en esta vida se corrompiera en este mundo. Entonces ahí hay muchos santos, insisto, no está autorizado ni nada, pero como tampoco existe el sepulcro de San José, algunos santos se atreven con mucho entusiasmo, ¿verdad?, de indicar que quizás San José pues también fue llevado a los cielos. Si uno de los elementos que constituyen Dios en la unidad, ¿cómo íbamos a dejar a nuestro mamá? ¿Cómo íbamos a dejar a tu esposo y a mi querido papito allá abajo? Así que Jesús y la Virgen María, pues siempre Jesús y María fue la muerte más dulce, tiene que haber sido la de mayor consuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los santos padres siempre recomiendan las letanías de San José, y por eso también se recomienda encomendar a San José a aquellas personas que tienen esa difícil misión de entregar su vida antes de morir y irse al cielo. Por eso Santa Teresa siempre decía, y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él. Vi claro que de tanta necesidad como otras mayores de perder la fama y el alma, pero este Padre y Señor mío me libró mucho mejor de lo que yo podía pedir. Es decir, si San José libró al propio Dios, al niño Dios y a la Virgen María de muchos males, con mayor posibilidad tiene que el demonio también tenerle mucha tirria, mucho odio. Fíjese que el mismo Padre Pío decía, Belcebú no se quiere dar por vencido, se ha disfrazado de otras formas. Hace ya días que viene a visitarme y armado con todos los instrumentos. ¿Quién sabe cuántas veces me ha tirado él de la cama y arrastrándome? Pero con paciencia casi siempre están conmigo Jesús, la mamita, el angelito, San José y el Padre Francisco. Es realmente precioso, maravilloso. Y Santa Teresita del Niño Jesús también le pedía a San José con mucho cariño que por favor algún día, dice, una vez que haya terminado la prueba de esta vida, al lado de María iremos, padres, a veros. Es decir, todos los santos le tienen un profundo cariño a San José. Por eso termino con la parte final, ¿verdad?, del último documento del Papa Francisco. ¿Y por qué? Porque la última parte él decía que el objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo. La única manera de que nosotros realmente podamos vivir una vida como Dios la quiere en este mundo, a pesar de que hay tantas dificultades cada día, pues hay tantos elementos negativos, es precisamente amar a este gran santo, para que impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, también nosotros lleguemos a esa resolución. Fíjense que al final, en la última línea dice eso, no queda más que implorar a José la gracia de la gracia, nuestra conversión. Esa es el mayor regalo después de conocer y entender y amar a San José, convertirnos, ser como San José en todas nuestras facetas, como padre, esposo o también como un hijo dócil, que se entrega confiadamente a los planes de Dios. Por eso hay una oración preciosa, ya iremos también añadiendo documentos que son muy bonitos, como los padres, como algunos santos también tratan con cariño a San José. A mí siempre me llena de entusiasmo en Navidad el capítulo ese de los silencios de San José, en el que habla de la Navidad, el papel que tiene él en el nacimiento del Señor, con qué delicadeza trata a la Virgen María, la trata con cariño, no se desespera por su pobreza, sigue viviendo con castidad, con su pureza, con confianza en Dios, se deja ayudar por la Virgen María
y también sabe querer al Señor en tiempos en el que no se le quería y en los que hoy en día costará también quererle al Señor. Por eso San José, en todos esos textos que ustedes verán, realmente es una invitación a la conversión. Y termino con esta oración que es de una religiosa carmelita, ya que dice: San José, custodio amante de Jesús y de María, enséñame a vivir siempre en tan dulce compañía. Sé mi maestro y mi guía en la vida de oración. Dame paciencia, alegría y humildad de corazón. No me falte en este día tu amorosa protección, ni la última agonía tu piadosa intercesión. Que San José interceda por nosotros y que nosotros seamos santos en estos tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.